Bueno, bo día. Retomamos a sesión despois da breve pausa para o café con dos investigadores referentes no ecosistema mediático en España no momento actual, Bernardo Díaz Nostio, que me toca presentar. Para non alongar moito a presentación e darlle paso directamente ao ponente, comentar que é licenciado en Ciencias Políticas, que é tamén licenciado en Ciencias da Información, que é doutor en Ciencias Políticas pola Universidade Complutense de Madrid, que na súa longa traxectoria pasou por diversos cargos académicos, como director de departamento, decano da Facultade de Ciencias da Comunicación de Málaga, director da Cátedra UNESCO de Comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Na parte académica, na parte de investigación, destacar que leva máis de 20 anos unha longa traxectoria tamén investigando e publicando libros e artigos científicos sobre a evolución que tiveron nestes anos o sistema mediático, destacar un do 95, que son os medios e as hipótesis de la democracia degradada, e o último, por ser o último, e porque é moi interesante, que son 10 años que cambiaron os medios, publicado, ou aínda non, no 2017, imagino que estará a puntiño de sair. Sen máis, lle damos a palabra a Bernardo Díaz e lle agradecemos moitísimo a súa presentación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias primero a la persona del público que ha conseguido que pueda ver, porque se había caído un cristal de la gafa, y iba a hacer, vamos, una intervención sin red y sin cristal de gafas, pero por lo menos voy a hacerlo con cristal en la gafa. Digo sin red porque después de escuchar las magníficas intervenciones de esta mañana, he decidido desplazar el contenido de mi intervención hacia aspectos que no se solapen con lo ya dicho. Yo creo que esto, en deferencia hacia todos ustedes, puede enriquecer un poco la visión general, la visión de conjunto, con el riesgo siempre de que una dosis de improvisación puede devaluar el contenido del discurso. No obstante, voy a hablar el título de la ponencia era Reordenación del ecosistema en la sociedad red, ¿no? Una cosa así más o menos. Y ciertamente, en este último libro, que todavía no ha salido, que son 10 años que cambiaron los medios, se analiza ese cambio aparentemente sentido, observado, detectado en los últimos 10 años y que en parte, esos cambios los hemos atribuido a la crisis económica. Hemos atribuido un descenso del nivel del volumen de negocio, hemos asistido a muchos fenómenos que algunos han atribuido a la crisis económica y que no necesariamente están relacionados con la crisis económica. Independientemente de la crisis económica, si la crisis económica no hubiera existido, tal vez los cambios hubieran sido más acelerados. O sea, posiblemente ha sido la crisis económica la que ha ralentizado algunos cambios. Pero sí ha servido este tiempo, un tiempo de incertidumbre añadida a otras incertidumbres, ha servido para poder analizar con una cierta tranquilidad lo que ha pasado y tratar de proyectar hacia el futuro en una arriesgada acción prospectiva lo que viene. ¿Qué nos espera? Yo diría que muchos de los fenómenos que se han visto en los últimos 10 años, de los aquí se han hecho ya exposiciones previas, tienen que ver con ese proceso de migración de lo analógico a lo digital, pero en escenarios de futuro inestables. No hay nada de lo que estamos viendo se proyecta sobre escenarios estables. La propia dinámica de las modas tecnológicas, conlleva una incertidumbre que nos permite formular, aunque solo sea como hipótesis, si dentro de 10 años sería posible seguir hablando de la sociedad en red. No lo sé. A lo mejor estamos hablando, hay otra moda, hay otro paradigma inducido desde el mercado o desde la industria que nos hace hablar de otro tipo de cuestiones. Por eso, yo hablaría, en cualquier caso, de que estamos ante un cambio sistémico, que no afecta únicamente a los medios, que no afecta únicamente a la cultura, la afecta de manera muy directa, pero que alcanza al conjunto del sistema social, a la organización de la sociedad, al contrato de sociedad,
través del cual nos regimos, a través del cual proyectamos nuestras ilusiones y a través del cual tenemos algunas garantías, algunas certidumbres sobre nuestro futuro. Todo eso está en un momento de crisis y de quiebra. Y por consiguiente, cuando hablamos de situaciones disruptivas en el ámbito de las tecnologías y en los efectos de esas tecnologías sobre la piel social, yo diría que estamos en algo todavía más fuerte. Estamos ante un fenómeno de gran disrupción, de una gran disrupción, por lo tanto, de cambio de tiempo histórico, de cambio de era, de como lo queramos llamar. Estamos en ese momento donde hay un choque dialéctico entre posiciones que salen de la historia, entre posiciones que han agotado su discurso, entre paradigmas que ya no mienten, o mentiras que ya no tienen el valor del engaño, y otras formulaciones retóricas, otras ilusiones, otros mitos fundacionales de una sociedad nueva, de una sociedad distinta, que no se puede construir sobre unos cimientos quebradizos como son los que salen, en esta visión arriesgada, que los que salen de la historia, los que están en retroceso. Por lo tanto, hablaría de una gran disrupción y de un papel de la tecnología, un papel potente de la tecnología en estos cambios disruptivos. O sea, pasamos a una sociedad tecnologizada y marcada y determinada por las modas tecnológicas. Y esto no lo expreso como virtud de lo que viene, no hago un canto acrítico a este proceso, sino simplemente expreso aquello que pienso acerca de las circunstancias del entorno en el que vivimos. Y sí creo que, como decía Miquel de Moragas, que hemos asistido a una mediamorfosis, que es esa adaptación ergonómica de los medios a nuestra dimensión corporal e intelectual. Evidentemente, las tecnologías, los terminales móviles, nos han permitido un acercamiento a nuestro cuerpo, a nuestra ergonomía, a nuestra capacidad de interacción con la máquina, han creado unas soluciones muy distintas y muy distantes de aquellas que cuando hace 15 o 20 años analizábamos y decíamos, no, Internet nunca puede rivalizar con el periódico, porque un periódico lo llevas a la cama, te lo llevas al cuarto de baño, no vas a ir con aquellos ordenadores que teníamos con pantallas de tubo, de rayos catódicos, no podías, ¿no? Y ha habido esa adaptación, esa mediamorfosis hacia soluciones que hoy nos deslumbran, con este Kalashnikov de la comunicación, que es el smartphone, pero que no es un terminal, valga la redundancia, terminal, es un terminal transitorio hacia nuevos terminales, hacia nuevos estándares, hacia nuevas formulaciones que tendrán que ver con la aparición de nuevos materiales, con las aplicaciones del grafeno, con otras soluciones que aún no concebimos y que forman parte de la innovación industrial de la que también vamos a hablar. Yo creo que todo esto está definiendo o marcando dos aspectos. Un punto de excelencia del desarrollo científico y técnico. Tenemos una percepción de estar alcanzando unos niveles de desarrollo tecnológico y científico muy altos, pero a la vez la sensación de que en términos de desarrollo humano, en términos de autonomía social, en términos incluso de soberanía, existe un proceso de reduccionista y de recorte de las libertades públicas que, por tanto, contradice ese otro sistema tecnológico que habla de progreso, que habla de sociedad de la información, sociedad del conocimiento. Ahí hay una disfunción importante entre la calidad de los soportes, entre esa permanente modificación de los estándares adquiriendo valores añadidos nuevos y
una realidad social, política, institucional, marcada por procesos de corrupción, de descrédito, de desafección, etcétera, y por consiguiente de degradación de la cultura democrática. Y este es un problema que debemos entender. En el aspecto tecnológico, yo diría que transitamos, y esto es importante analizar, a la ocupación, mediante eso que se llama la economía de la atención, la ocupación de nuestra atención de una manera continua. Me preguntaba hace unos momentos una periodista sobre el fin del periodismo. Y, bueno, sí, podemos hablar, lo periódico fenece porque aparece lo continuo. Por tanto, hablar de periodización, periodo, periódico, tiene poco sentido. Y podemos hablar de otro tipo de relación, de interacción entre emisores y receptores, términos que también vamos a revisar, ¿no? Términos que también deberíamos de revisar. Entonces, en ese proceso caminamos hacia la recepción continua. Es como la creación del exocuerpo mediático, y el exocuerpo mediático es la envolvente que ocupa nuestra dimensión temporal y nuestra atención para todos los fenómenos, no solo para los fenómenos informativos, sino para todo tipo de fenómenos. Yo cuando veo en clase a un alumno que está manejando su terminal, como podemos ver aquí algunos en la sala, pues uno puede estar, ¿qué puede estar? Estar viendo un capítulo de la temporada 2 de la serie X, puede estar comprando un billete de avión para no sé dónde, puede estar chateando con no sé qué, o viendo unos vídeos pornográficos para compensar el rollo de aquel profesor que tiene enfrente. Por consiguiente, estamos en otra esfera de la comunicación muy distinta, desregulada, desatribuida de los viejos valores o mitos fundacionales de lo que fue el periodismo, de su magnificación en el entorno de la cultura democrática. Estamos en otro terreno. Estamos, yo diría, ya que hablamos de la realidad aumentada, estamos ante un fenómeno disruptivo que nos lleva al mercado aumentado. Pues yo creo que ese exocuerpo mediático es un elemento de enganche con la idea del mercado aumentado. Sobre esa reorganización a la que hace referencia el título de esta charla, pues hay varios catalizadores del proceso de reordenación. Por un lado estaría el tecnológico, y cuando hablo de tecnológico me refiero a las grandes corporaciones que producen tecnología y que cada vez más constituyen un oligopolio mutante de naturaleza global que asigna a cada moda histórica, a cada momento, modas muy cortas, instrumentos y herramientas tecnológicas sobre las cuales se deriva la innovación social, la industria de los medios, etcétera, etcétera, porque nadie se queda descolgado del tren de la modernidad, entre comillas. Y es un proceso que lleva en sí una carga publicitaria y posibilista fantástica, porque a todo esto lo llamamos nuevas tecnologías. A mí nunca me ha gustado llamar nuevas tecnologías porque son tecnologías obsolescentes. Es que hay una obsolescencia programada y también una innovación programada. Hay una innovación programada. Sabemos cuándo cambia, cuándo cierra, etcétera, etcétera. Y llamamos nuevas tecnologías a las tecnologías obsolescentes, aquellas que desde el día que salen empiezan a perder vigencia para dar paso a un nuevo ciclo de moda. Y me parece que ahí encontramos un elemento determinante en el ámbito de los medios, del encauzamiento de los contenidos por parte de la industria de los medios, de las industrias culturales, y al tiempo una trampa que sujeta a determinados estándares la producción de la cultura, la producción de la información. Y a veces la saca de su estado ético natural, de su estado democrático natural y la traslada a otro escenario, al escenario del espectáculo,
al escenario de la polarización, al escenario de la degradación, la saca de su contexto. La información sale de su contexto a través, a veces, de estas inducciones que vienen del ámbito de la moda tecnológica. En el campo de la industria de los medios, que estaría detrás de ese proceso de innovación, de este oligopolio mutante de las grandes corporaciones que todos conocemos, la industria de los medios pues se ve debilitada, porque por procesos de globalización que llevan a que ciertas dimensiones locales sean absorbidas por lo global, y cuando esto no es así, que lo local recepcione el estándar tecnológico como un elemento necesario de modernidad para no quedar descolgado. Por consiguiente, hay una centralidad tecnológica que está condicionando el funcionamiento de todo el sistema. En la industria de los medios, pues ha habido actitudes de todo tipo. Se suponía, antes de la crisis económica, antes de que las cifras de la inversión publicitaria cayeran a mínimos, que con la recuperación económica volverían a florecer aquellas inversiones que antes iban a la prensa en papel, irían a la prensa digital. ¿Qué ha ocurrido? Digamos, este es un fenómeno específico de la prensa, pero que se puede extender al conjunto de los medios. ¿Qué ha ocurrido? Ha ocurrido que en este tránsito, esas corporaciones globales, esas instancias del oligopolio mutante, posiciones como las de Google o Facebook, han absorbido, según las naciones, entre el 50 y el 75% de la publicidad. Por consiguiente, la economía, esto que llaman la monetarización, el modelo de negocio, se ha visto en parte quebrado por este duopolio global de Facebook y Google. Frente a esta situación, pues hay varias posiciones. Posiciones complacientes. Tenemos, por ejemplo, el diario El País, que cada vez más se vincula a soluciones de Google, aplaude Facebook, y otras, las alemanas, las nórdicas, que entienden que es necesario rescatar el rescate del periodismo, el rescate de la información pública a través de mecanismos, primero, que no estén vinculados a estas grandes corporaciones, que son corporaciones desreguladas, globales desreguladas, no están sujetas prácticamente ni siquiera a la disciplina fiscal. Son estos grandes vendedores del futuro pues tienen sus beneficios en paraísos fiscales o hacen piruetas de ingeniería financiera para no tributar en los países donde obtienen las cifras de negocio. Y yo creo que frente a esto, nórdicos, como digo, alemanes, entienden que la industria de los medios se rezagó en exceso a la hora de hacer el tránsito inicial, tránsito digital, pero que todavía hay posibilidad de ofrecer soluciones mediante contenidos de calidad, mediante la lucha contra la posverdad, las mentiras falsas y ofrecer, digamos, porque pensemos dos aspectos que han degradado enormemente el periodismo o la información de actualidad. Una, la cultura de la gratuidad. ¿Quién la han fomentado? Estas grandes corporaciones. Porque es a través de lo gratuito lo que nos lleva al clic publicitario que permite los ingresos de estas grandes corporaciones. Por un lado, la gratuidad. Y por otro lado, la falta de rigor, el descompromiso con la verdad, entre comillas, ¿no? Que si se puede hablar de verdad. Y estas grandes corporaciones han contaminado y han condicionado el desarrollo de la vieja industria residual de los medios en un proceso de transformación lleno de incertidumbres, sin muchos escenarios de futuro abiertos o con muchas incertidumbres. Desde el punto de vista social de la demanda, la capacidad de intervención de la sociedad se puede ver desde un punto de vista optimista o pesimista. Se podría decir que cada vez más hay unos corsés de empaquetamiento de la
realidad simbólica a través de los productos mediáticos y una inducción de modas que lleva a los consumos masivos, a veces bajo señuelos de lo individual, de lo personal, que están matizados precisamente por los terminales que empleamos en el acceso a esos consumos. Pero, de alguna manera, la capacidad de innovación social está muy limitada, está muy cercenada. No obstante, yo diría que gracias a ciertos recursos tecnológicos, como es el Kalashnikov del smartphone, de alguna manera, el viejo paradigma del esquema de la acción comunicativa, yo creo que ha cambiado. Yo creo que ha dado la vuelta, que las audiencias se han convertido en audiencias mediáticamente activas, porque el smartphone es un micromedio. Un micromedio o un macromedio, no sé exactamente según qué sentido queramos dar a esta expresión. Imaginémonos a alguno de los presentes, periodista, que trabajase hace 20, 25 años. Su instrumental tecnológico, todo el instrumental tecnológico que podía reunir, no tenía la capacidad de interacción, de comunicación, de registro, de búsqueda que tiene un teléfono móvil. O sea, las herramientas de periodista de 25 años eran notoriamente inferiores, las herramientas a las que hoy ofrece a cualquier ciudadano un teléfono móvil. Para mí, este teléfono móvil, en esa recomposición de la acción comunicativa, se convierte en una perforadora de transparencia. Un teléfono móvil es capaz de cambiar el sentido del discurso del medio más potente a través de una imagen, a través de una pequeña filmación. Por tanto, en esta visión que puede parecer un poco pesimista, también alumbra de empoderamiento de la sociedad a través de los usos que la tecnología permite en esos ciclos de moda. Hay después otro aspecto que tiene que ver con la reorganización del sistema de medios, que es el ámbito institucional, el ámbito político. Yo creo que del ámbito político ha habido, y claramente en nuestro país, un abandono, una dejación de la capacidad de intervención. Podemos reclamar políticas públicas, podemos justificar, argumentar la necesidad que una sociedad democrática tenga unas políticas públicas, pero la práctica es que la política del escenario mediático está delegada a la industria de los medios, con una transferencia de poderes, unos regalos y unos halagos hacia el poder político desde el poder mediático, que lleva a esta complicidad que permite que, en términos generales, aquellas legislaciones que tienen que ver con la libertad de expresión, con las condiciones sociales de los periodistas, con el acceso a la información, con el derecho, todo esto queda absolutamente entreverado, disminuido en esa transacción hacia el sector industrial de los medios, de esas competencias de regulación que prácticamente han desaparecido y que han afectado a los medios públicos. Porque yo no creo tanto en los medios públicos como en las políticas públicas. Yo creo en las políticas públicas. Creo en las políticas públicas que establecieran ciertos requisitos de excepción democrática de la información. La información no es un elemento de toxicidad, no es un elemento de confrontación, no debe ser un elemento de polarización. Eso es la excepción democrática de la información. Eso está perdido. Estamos en el polo opuesto, digamos, esa dejación que lleva al abandono de los medios públicos como referencia mediática, pues hace que el conjunto se contamine y que incluso encontremos programas de éxito llamado periodístico y que los alabemos. Me referiría, y lo voy a decir, y tengo un gran aprecio por Jordi Évole, al que conozco personalmente. Este no es un programa periodístico, es un programa de guión. Es un programa donde hay buenos y hay malos. Es un programa direccionado y no es el peor. Digamos que este sería lo mejor, la excelencia de esas prácticas mediáticas que llevan a la polarización, al guión, a las tertulias convenidas, al déjà vu de lo que sabemos que esos actuantes lo que van a decir porque están contratados para tomar posiciones de confrontación y animar el debate, crear espectáculo, crear confrontación. Y eso
sobre la piel de la democracia, crea unas distorsiones enormes, porque anula la argumentación del debate, anula la toma de posición libre. Yo creo que son elementos contaminantes. Y eso tiene que ver con las políticas públicas, con la alfabetización mediática, tiene que ver con muchos de esos problemas. Por consiguiente, creo que nuestras dietas mediáticas en estos últimos años se han degradado, que los nutrientes ya no tienen la calidad que esperábamos de una democracia que evoluciona. Y esto es preocupante. Pero las audiencias, a pesar de creer que las audiencias lo digieren todo, las audiencias son refractarias a este tipo de ofertas, especialmente en el ámbito de la información. El año pasado, en Estados Unidos, antes de las elecciones presidenciales, la última encuesta Gallup sobre credibilidad de los medios llevaba a la detección del mínimo histórico de la credibilidad de los medios en Estados Unidos, y eran todos los medios, prensa, radio, televisión, todos. Solo el 32% de los estadounidenses creían en sus medios, es decir, que el 68% no daba crédito a los medios. Esto es terrible, ¿no? Esto es aquello que decía Meyer, que en el año 41-42 habría desaparecido, pero había desaparecido porque ya no había credibilidad, no es porque se vendieran menos ejemplares, es que cuando la gente no cree en algo, esa iglesia, ese mito se difumina, se evapora, desaparece. Curiosamente, ese 32% de Gallup marcaba dos comportamientos desiguales en términos de credibilidad. Los demócratas creían más en la prensa, el 51%. Por lo tanto, la cultura democrática estaba más definida en este sector, mientras que entre los republicanos solo el 14% creía en los medios. Era la ocasión magnífica de Trump de decir: no necesito los medios son el enemigo del pueblo americano, los medios mienten, para mentiras las mías, ¿no? Evidentemente, y entra ese juego de transferencia de la influencia desde los medios de información hacia las redes sociales. Y es curioso, hay análisis que verifican que han tenido más recepción a través de las redes sociales las noticias falsas, a veces creadas por robots o creadas desde paraísos mediáticos externos a Estados Unidos, que las noticias de referencia del New York Times, del Washington Post o de la CNN. Y esto es grave. Pero ese fenómeno también se da en nuestro entorno. Tenía unos gráficos, pero es que si no, no sé cómo vamos de tiempo, llevamos 10 minutitos. Bien, entonces casi los gráficos nos pueden alargar bastante. Los gráficos explican cuál es la credibilidad de los medios en Europa, cómo ha evolucionado la credibilidad en los últimos 10 años. Y aquí se produce un fenómeno totalmente distinto al que vemos en Estados Unidos. La credibilidad de los medios en Europa ha aumentado en los últimos 10 años. Ha aumentado en televisión, ha bajado un poco en prensa, ha subido en radio, se ha hundido en Internet, en redes sociales, se ha hundido. Pero hay un elemento diferencial en el conjunto, porque hablar de Europa son 28, de momento. Hay un hecho diferencial, España. En esa gráfica vemos que España se sale del mapa, por ejemplo, en credibilidad de televisión, junto con Grecia. Que España en prensa, los ponemos, ¿no? Sí, mira, si me dice José. Vamos a ver dónde está. Vamos a la televisión, que es lo que está. Entonces, fíjense, esta es la evolución entre el año 2007 y 2016. Y estos son niveles de confianza positivos, negativos. Es el año 16 y la evolución de esa función. Esta zona sería confianza elevada, evolución positiva, la mayoría de los países. Confianza baja, evolución negativa. Francia, Polonia, Chipre, pero España y Grecia en los puntos más extremos de la tabla. ¿Qué diría yo? ¿Qué podríamos argumentar acerca de esto? Que en estos años la contribución de los medios a la reducción de la incertidumbre, ha habido gran incertidumbre en Europa, ha sido más clara esa reducción de la incertidumbre en estas naciones donde los medios la sociedad ha proyectado. Estos son
registros del Eurobarómetro. Esta es la evolución de las encuestas del Eurobarómetro entre los años 2007 y 2016. Si viéramos la gráfica de la prensa, nos daría una radiografía parecida. En el caso de la radio, mejora. En el caso de España aparecería aquí, aparecía en una parte positiva con evolución negativa, o sea que está menos fuerte esa credibilidad que hace 10 años, pero todavía está en una zona positiva. Y en el caso de Internet, esto no funciona. Bueno, en el caso de Internet, es una crisis generalizada en Europa. La desconfianza en la información que transita por Internet es muy clara. Yo creo que estos valores de credibilidad tenemos que asociarlos a la libertad de expresión, a la calidad de la democracia, porque es la percepción que la opinión pública tiene de su entorno. Y esto, pues realmente, esto habla un poco de la salud también de nuestros medios. Habla de la ausencia de un referente público en la televisión, la ausencia de un referente público que en las naciones donde opera reordena el sistema. Aquí no hay ese referente público. Los informativos de la televisión son, como decía Enrique, pues en aquellos valores antiguos de la jerarquización de la noticia, son valores de la miscelánea, de los sucesos y de los chismes. Digamos, el esfuerzo de recursos está para movilizar 12 cámaras en 12 playas y decir qué temperatura hace en la playa. Mire usted, esto lo reserva la BBC con un mapa en 15 segundos. Esta desmesura de la información meteorológica, esta desmesura de los accidentes, que es usted, cuántos de los ahogados, porque tenemos ahogados, accidentes de tráfico, no sé qué. Esto realmente es además, en los telediarios más largos de Europa, porque generalmente los telediarios en el mundo duran 30 minutos, 25, 30, 35, 40. Aquí tenemos una hora o más, nos pasamos. Y esa ausencia de un referente público, esa ausencia de la creencia en el valor central de estos medios, en la reorganización del sistema, nos lleva a este problema de quiebra, pues no sé, yo diría que quiebra en parte del sistema de libertades públicas, quiebra en parte del derecho a la información de los ciudadanos, muchas quiebras. Hay peligros, y voy a ir intentando ceñirme a estos 10 minutos que quedan. Hay peligros que acechan desde el espacio global. Dos circunstancias tan aparentemente distantes como el Brexit y las elecciones norteamericanas han revelado algunos elementos comunes de análisis en cuanto al tratamiento de la información y el uso de los medios en las campañas. Y han aparecido, digamos, lados oscuros a través de los cuales se han deslizado manipulaciones y controles hasta ahora desconocidos. Aspectos que tienen que ver con el manejo de la huella digital, del Big Data. Hay una tesis magnífica de un polaco, Kuczynski, que a través de nuestra proyección en las redes sociales define nuestra personalidad y permite trazar mensajes individualizados buscando fundamentalmente los aspectos emotivos de las personas, más allá de su posicionamiento político. Busca cómo entrar, cómo diferenciar, cómo, digamos, utilizar recursos de neurociencia para convencer o hacer cambiar de opinión, sobre todo a los sectores políticamente más vulnerables. Y tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, en estos dos procesos electorales del año pasado, Cambridge Analytica, esta empresa en cuyo consejo estaba Steve Bannon, este adjunto a la presidencia norteamericana, Cambridge Analytica ha trabajado en estos procesos y ha exhibido estos datos, los resultados de ambos procesos, como el éxito de su acción sobre aquellos sectores más desprotegidos de la sociedad británica y estadounidense, sobre sectores marginales, rurales, sobre sectores que están perdiendo sus huellas de identidad, y cómo ha trabajado sobre ellos y ha conseguido esa variación necesaria para lo que podía ser B fuera A. Y esto, evidentemente, introduce unos elementos peligrosos en el futuro escenario que estamos divisando.
y obliga cada vez más a la existencia de unas políticas públicas, yo diría globales, una convención global que permita definir, redefinir, estimar, ubicar, asegurar, garantizar libertades, derechos a la ciudadanía en un entorno radicalmente distinto. Es, digamos, ese pacto de sociedad tras la disrupción global, esa necesidad de asegurar aspectos relacionados con nuestros valores, nuestra propia seguridad personal, nuestra intimidad, es regular el acceso a la información, es evitar, digamos, el asalto tóxico desde posiciones absolutamente piratas, ¿no? En la comunicación. Todo esto, digamos, está por reformular a través de políticas públicas y a través de alfabetización mediática. Hay, digamos, yo creo que hay hemos visto en estos años de crisis un reforzamiento de la anglosfera. En parte hay una preagenda del Brexit que está en su mirada hacia Estados Unidos, hacia Nueva Zelanda, hacia Australia, hacia Canadá, hacia el ámbito de lo anglófono. Hay una permeabilidad atlántica que hace que lo digital circule a través del Atlántico en el norte con unas velocidades que no conocemos en el sur. Que nos convertimos ya en una periferia acentuada, periferia en los usos tecnológicos, periferia en la recepción, periferia en la investigación, periferia en la academia, una periferia que solo puede adquirir ciertos, no digo centralidades, por lo menos ciertos rangos de interlocución con la centralidad a través de la creación de estructuras conjuntas. Yo pienso que la permeabilidad que vemos en el ámbito del inglés tenemos que derivarla hacia otros ámbitos, hacia lo que diríamos la iberosfera, porque es la manera de proteger identidades, diversidades, lenguas, porque si no la erosión desde el ámbito de la anglosfera es importante. O sea que dentro del mundo global hay que crear estructuras de amparo vinculadas por esos términos que Vidal Benito definía como ecoculturales, que están basados en creencias, en historia, en lengua, en tradiciones, en rasgos comunes, y en ese sentido no activar esa respuesta de la iberosfera conlleva dejar un terreno muy abierto a los vectores de la anglosfera. No hay que ser pesimista, siempre el riesgo tiene improvisar las cosas es que se queda mucho para afuera, pero yo creo que no debemos de ser pesimistas, que nuestro pesimismo, este pesimismo es un problema de mala conciencia, la mala conciencia de la herencia que dejamos a las nuevas generaciones. Nos revela el cambio climático, nos revela el problema de la degradación de la comunicación, nos revela el problema de las políticas públicas, porque es lo que hemos pregonado durante nuestra vida activa de una manera apasionada. Y entonces casi vamos saliendo de nuestro ciclo profesional con una sensación de no haber sabido transmitir el testigo. Yo creo que sí lo hemos sabido transmitir. Quiero ser optimista porque veo en las nuevas generaciones, veo en mis alumnos, veo en la gente más joven, veo rasgos que son ilusionantes. Más allá de esas concepciones, que es lo que hacen, están todo el día, la tribu de la cabeza agacha todo el día con estos zombies digitales. No, yo creo que no hay tal dimensión. No hay tal dimensión. Esos jóvenes tienen una relación con la naturaleza distinta a la nuestra. Siendo jóvenes urbanitas, jóvenes pegados a la pantalla, tienen un sentido de lo ecológico, de la defensa de la naturaleza, de los problemas del cambio climático que no tuvimos nosotros. Tienen una relación con la violencia distinta a la nuestra. La confrontación se establece en términos argumentales mucho más sosegados, menos polarizados, menos frontales, más de consenso democrático. Los medios no siempre contribuyen a ese tipo de debate, pero entre los jóvenes sí se produce ese. Hay, evidentemente, lo comentamos anoche, una disminución progresiva de aquellos factores herederos de la sociedad patriarcal que se manifestaban en un machismo muy acentuado. Y eso prácticamente, aunque hay manifestaciones que llaman la atención por ser excepción,
eso se ha atenuado bastante. Hay un empoderamiento de la mujer que es muy importante en la reconfiguración de un nuevo escenario, porque estamos hablando de una disrupción global y total. Por lo tanto, hay que reformular una sociedad con otros mimbres y el papel de la mujer en esa reformulación es muy importante. Y atenúa no solo la violencia de género, sino la violencia de todo género. Y yo creo que esto es muy importante. Por lo tanto, lo hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto en el Reino Unido. Los jóvenes no votaron el Brexit. Los jóvenes no votaron el Brexit. El Brexit lo votaron la gente mayor, la gente desconfiada en la evolución hacia el futuro, los que estaban saliendo de la historia, los que están saliendo de la historia, aquellos que han rematado su mala herencia con un testamento nefasto. Pero también en Estados Unidos los jóvenes no estaban con Trump. Y hay un curioso artículo en la Columbia Journalism Review que dice que los jóvenes han vuelto a la prensa. Cuando digo a la información, llamémosla periodística, como queremos llamarlo, a la información de la actualidad, para, alarmados por el flujo de noticias falsas, alarmados por la polarización de la información, buscando medios de referencia. Hay un interesante artículo que es fácil localizar, donde habla de cómo esos jóvenes decepcionados por el proceso y por el alarma que constituye el proyecto desbocado de Trump, vuelven a la demanda de una información sosegada, ordenada, jerarquizada, vertebradora y, en definitiva, un nutriente de calidad de una democracia enriquecida. Con esto yo creo que complementamos otras visiones y cerramos la charla. Muchas gracias. Moitas gracias, Bernardo Díaz Nosti, pola amplia reflexión que acaba de realizar e, sobre todo, tamén pola flexibilidade e adaptación que tivo no momento. Seguramente esta conferencia dá lugar a moitas reflexións e a moitos coloquios, pero despois do seguinte conferencia, eu creo que... Facemos agora? Pois facemos agora. Aí hai unha pregunta. Facemos agora el coloquio. Me gustaría preguntarle a Bernardo una reflexión o una explicación a un dato bien curioso que destaca en el Eurobarómetro de la confianza. ¿Por qué Portugal, que está tan cerca de España, quiero decir, aparece en los países nórdicos y no aparece en los países mediterráneos que destacan clamorosamente en rojo, tanto en evolución como en baja confianza en los medios de comunicación? Yo diría, cualquier cosa que pueda decir puede ser tenida en mi contra y me arriesgo a recibir alguna reconvención. Bueno, vamos a ver. Yo hace años asistí a un encuentro ibérico-escandinavo, una cosa muy rara que montó un querido colega de Madrid, el sueco, no recuerdo bien el nombre, nuestro amigo, esto es, Javier Maestro. Entonces, en aquel encuentro vimos un mundo muy homogéneo, el mundo escandinavo, y entre los ibéricos había dos lecturas de los procesos mediáticos claramente distintas, la de Portugal y la de España. Incluso los portugueses en aquel momento, estoy hablando de hace 20 años, manejaban unos datos estadísticos que no se compadecían con lo que entendíamos por realidad de los medios. Hablaban de unos consumos de la prensa elevadísimos, cuando en Portugal el consumo de la prensa, hay consumo de prensa deportiva fundamentalmente, periódicos luego son de tituladas muy calculadas. Y yo no sé si el sentido hiperidentitario de lo portugués lleva a que cuando entrevistan a la gente siempre hablan bien de su país, que esta es una virtud que nosotros no tenemos, que los portugueses tienen muy bien definida, ese sentido de mi Portugal, mi patria, mi país, mi nación, y llevan, pero de hecho, digamos, hay otros indicios, bueno, esto se puede decir, hay una clara
porque esto mismo que vemos aquí, si vamos a prensa, vemos que Portugal sigue estando con los países nórdicos. La primera. Portugal, lo vemos, ¿dónde está Portugal? Arriba, ¿no? Arriba, sí, arriba, de Suecia. Esta es la gran cosa. Esto es el Eurobarómetro, por lo tanto se han hecho, en Portugal creo que son 500 encuestas, se han hecho, y da estos resultados. Y en radio también. Y en radio también, vamos a mirar la radio. Entonces, Portugal está arriba. Yo creo que preguntan y dicen, sí, en radio también, en aquí también. No lo sé, no quiero minimizar, ni desvirtuar, ni prejuzgar, pero es muy llamativo. Es muy llamativo. Y en Internet, que era ya lo que fácil hacemos todos, sí, muy importante. Y Portugal se va a costar un poquito más. Pues no lo sé, Paco, no lo sé. Vosotros estáis más cerca de Portugal, conocéis la realidad portuguesa, sabréis si hay, no sé, otro componente mediático, otra relación de la ciudadanía con los medios, no lo sé, yo no alcanzo a interpretar. ¿Pero hay otra pregunta, había? Pues posiblemente sí. Pues posiblemente sí. Es una hipótesis. Vamos a ver, no sé si usted lo habrá tratado en su charla, porque yo llegué lamentablemente tarde y a lo mejor si lo trató, la pregunta que voy a hacer no tiene sentido, en cuyo caso la retiro, ¿no? La pregunta va dirigida básicamente al tema que yo llamo, y creo que es una denominación muy extendida, de televisión basura, ¿no? Es decir, esa entrada masiva que se produjo en determinadas cadenas de televisión, que ha ido lamentablemente reproduciendo viejos demonios familiares de la sociedad española, que ha creado una sociedad francamente, en fin, creo yo que no precisamente la más idónea. Entonces, yo eso lo atribuyo claramente a la entrada pues, de un sector de televisión muy concreto, localizado en un país muy concreto y un propietario muy concreto, un propietario italiano de nombre muy conocido, ¿no? Entonces, la duda que me asalta, y es la pregunta que le transmito, es la solución que se ve cara al futuro a ese tipo de fenómenos. Porque, claro, como partimos todos de que lo que nos interesa es una sociedad española lo más culta, lo menos vulgar, hablando en términos de cultura, etcétera, etcétera, pues no sé qué diagnóstico se puede trazar. Sería un poco la pregunta que le transmito. No sé repito, no sé si ya lo ha comentado, en cuyo caso pues no tiene sentido. La retiraría, repito. Bueno, primero esas mamachicho que desembarcaron en España hace más de 20 años y contaminaron los platós de aquella cultura a lo Gil y Gil, ¿no? Aquellas historias, desgraciadamente también alcanzaron a la televisión pública. La televisión pública se convirtió en una televisión competitiva con estos canales, degradando su sentido de referente, degradando los contenidos informativos, culturales y de todo tipo, y abandonando su misión fundacional. Y para mí hay un elemento clave, el abandono por parte de la televisión pública de sus mitos fundacionales. 2, la ausencia de políticas públicas y la entrega de la gestión al sector privado de lo que es este espacio mediático-cultural. Porque yo soy de aquellos que cree que en medios, en cultura, no todo vale. Y aquí parece que una concesión da licencia, entre comillas, para matar a cualquiera. Y esto no es así. No podemos, al tiempo, desarrollar políticas públicas para dar educación e instrucción a la ciudadanía y luego por las tardes crear estas turbulencias contaminantes, degradantes, embrutecedoras, en definitiva, de la ciudadanía.
Pero es que este problema lo tienen las televisiones públicas. Yo vivo en Andalucía y el canal público de Andalucía es un canal arcaizante, ruralizante, en fin, tan evidente es esto que yo suelo comentar que Andalucía en canal es muchísimo mejor que el canal de Andalucía. O sea que las televisiones públicas se han plegado a esta dinámica en aras, dicen, de la audiencia. Yo creo que van perdiendo audiencia. Y mire, hay un asunto, entre los jóvenes el consumo de televisión está bajando progresivamente. Algo habrá hecho la universidad extendiéndose sobre una capa de población mucho más extensa que la que teníamos nosotros en nuestro tiempo. Los jóvenes consumen menos incluso ciertos productos, ciertos productos de moda tienen una calidad muy superior a lo que ofrecen estas televisiones generalistas de perfil tan plano. La gran cuestión es esa dejación que hace la juventud, yo me congratulo, por supuesto, es porque hay otras alternativas por aburrimiento o por aburrimiento. No, esa sería la gran cuestión, ¿no? Tiene otras alternativas mucho más creativas, más vitales. Muy bien, pues justo Muy bien. punto a la 1 lo dejamos aquí. Muchas gracias de nuevo. Por favor, por la... muchísimas gracias a vosotros. Gracias a todos.